Mamá, quiero que mi verdadero padre me lleve al altar. Esas palabras destrozaron la paz de nuestra familia como una piedra atravesando un cristal, dejando grietas que se extenderían mucho más allá de ese momento. Soy Luciana, y esta es la historia de cómo la boda de mi hija se convirtió en el campo de batalla donde el amor, la lealtad y el dinero chocaron, obligándonos a todos a cuestionar qué es lo que realmente hace a un padre. Mi esposo Eduardo no es el padre biológico de Isabella, pero durante 15 años, ha sido todo lo que un padre debe ser. Entró en nuestras vidas cuando Isabella tenía apenas 5 años, llenando el vacío que dejó Marco, su padre biológico, quien desapareció poco después de que ella naciera. Donde Marco dejó vacío, Eduardo trajo calidez, estabilidad y amor incondicional. Recuerdo los primeros días de nuestra relación, observando cómo Eduardo manejaba el delicado equilibrio de convertirse en parte de la vida de Isabella. Nunca se apresuró, nunca presionó. En cambio, siempre estuvo presente con pequeños gestos que decían mucho, un libro nuevo por aquí, un peluche por allá. Nada extravagante, solo detalles pensados que decían, te veo, me importas. Un recuerdo permanece cristalino, el primer recital de danza de Isabella después de que Eduardo entrara en nuestras vidas. Tenía 6 años, toda nerviositud, practicando tanto su rutina de ballet como el baile folclórico en nuestra sala. La noche antes del espectáculo, casi lloraba, convencida de que olvidaría cada paso. Eduardo pasó horas con ella, desglosando cada movimiento, creando rimas graciosas en inglés y español para ayudarla a recordar la secuencia. Gira como princesa, salta con gracia, twirl like a princess, jump with grace, you're going to be perfect, mi pequeña bailarina. Ese era Eduardo, siempre presente, siempre apoyando. No solo miraba desde las gradas, se sumergía en el mundo de Isabella. Cuando luchaba con matemáticas en la secundaria, se sentaba con ella en la mesa de la cocina noche tras noche, paciente y alentador, incluso después de días agotadores en el trabajo. Se aseguraba de que tuviera todo lo necesario para el ballet, zapatos, tutús, lecciones privadas cuando se acercaban grandes presentaciones. No solo firmaba cheques, ni invertía en sus sueños. Pero la sombra de Marco siempre estuvo presente. Había momentos en que Isabella preguntaba por él, con una mirada en sus ojos que ninguna niña debería tener. Recuerdo un día del padre cuando preparó 2 tarjetas, una para Eduardo, llena de bromas internas y detalles amorosos, y otra para Marco, esperanzada pero cautelosa. La tarjeta para Marco nunca fue reconocida, y vi cómo mi hija aprendía otra dura lección sobre la decepción. Eduardo manejaba estos momentos con una gracia que todavía me asombra. Nunca hablaba mal de Marco, nunca trató de reemplazarlo. En cambio, permanecía constante, un faro en las tormentas de incertidumbre de Isabella. Cuando recibió una carta de Marco en su cumpleaños número 13, llena de disculpas y promesas que pronto resultaron vacías, Eduardo estuvo ahí para ayudarla a recoger los pedazos. Esa Navidad, cuando las promesas de seguimiento de Marco nunca llegaron, Isabella cayó en una profunda tristeza. Eduardo respondió creando una elaborada búsqueda del tesoro navideña en nuestra casa, con acertijos y pequeños regalos. Al final, Isabella volvía a reír, sus ojos brillando de alegría en lugar de lágrimas. Ese es Eduardo, el tipo de padre que no solo resuelve problemas, sino que los transforma en momentos mágicos. Los años pasaron, y Eduardo siguió siendo el pilar de Isabella. Lloró más fuerte que nadie en su graduación de secundaria, dio el discurso más conmovedor en su fiesta y se aseguró de que pudiera asistir a la universidad sin la carga de préstamos estudiantiles. Era el padre que estaba presente, día tras día, año tras año. Cuando Isabella anunció su compromiso con Nicolás, su novio de largo tiempo, fue durante una de nuestras cenas familiares. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa, compartiendo historias y riendo, cuando Isabella se levantó, nerviosa jugando con algo en su bolsillo. El anillo captó la luz mientras lo mostraba, y Eduardo fue el primero en levantarse de su silla, envolviéndola en un abrazo de oso que parecía contener todo el amor del mundo. «Queremos darte el mejor día posible», declaró Eduardo, ofreciéndose de inmediato a pagar la boda. Nada menos que lo mejor para nuestra niña. Isabella estaba encantada, abrazándolo repetidamente, lágrimas de felicidad en sus ojos. Desde ese momento, Eduardo se volcó en la planificación de la boda con su entusiasmo característico. Asistió a cada visita al lugar, probó innumerables muestras de pastel y se sentó en reuniones con floristas y decoradores. Siempre presente, siempre apoyando, siempre asegurándose de que la visión de Isabella fuera la prioridad. Pero entonces Marco reapareció, y todo cambió.
todo comenzó de manera sutil. Isabella empezó a reconectarse con su padre biológico, y al principio, éramos cautelosamente optimistas. Siempre había anhelado una relación con él, y entendía su deseo de darle otra oportunidad. Los cambios en su comportamiento hacia Eduardo al principio eran casi imperceptibles, una invitación olvidada para una reunión de planificación de la boda aquí, una sugerencia desestimada allá. Luego vino la cena que cambió todo. Isabella compartía emocionada algunas ideas para la boda que Marco había sugerido, cuando Eduardo dio su opinión. Ella lo interrumpió a mitad de la frase, diciendo con desdén: Marco y yo ya decidimos eso. El dolor en los ojos de Eduardo era palpable, aunque trató de ocultarlo con un leve asentimiento. La transformación continuó. Isabella comenzó a llamar a Marco papá delante de Eduardo, algo que nunca había hecho antes. Empezó a consultar a Marco sobre cosas que antes discutía con Eduardo, problemas con el coche, consejos financieros, decisiones de la boda. Eduardo nunca se quejó, pero podía ver que estaba luchando por encontrar su lugar en esta nueva dinámica. Intenté hablar con Isabella una mañana mientras tomábamos café. Cariño, he notado que has estado un poco distante con Eduardo últimamente. ¿Está todo bien? Su respuesta fue defensiva, casi molesta. Mamá, estás exagerando. Solo estoy ocupada con la boda y reconectándome con Marco. Es mucho que manejar. Lo entiendo, presioné suavemente, pero Eduardo te quiere mucho. Ha hecho todo lo posible para que tu boda sea perfecta. Solo siento que lo estás dejando de lado. Fue entonces cuando soltó la bomba que desencadenaría una reacción en cadena que ninguno de nosotros pudo haber previsto. Mamá, agradezco todo lo que Eduardo ha hecho, pero Marco es mi verdadero padre. Quiero que él me lleve al altar. Quiero darle esa oportunidad. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo, acre y asfixiante. Eduardo ya había sido prometido ese honor meses atrás, y ya había derramado lágrimas de alegría ante la perspectiva. Ahora lo estaban relegando por un hombre que había estado ausente durante la mayor parte de la vida de Isabella. Las cosas se deterioraron rápidamente después de esa conversación. Isabella se volvió más descarada en su desdén hacia Eduardo, más decidida a darle a Marco todos los roles significativos en la boda. El hombre que la había criado, amado y apoyado en todo, estaba siendo relegado al estatus de un simple invitado. Una semana después, durante otra cena familiar, Isabella hizo oficial su decisión. Marco estaba allí, sentado en el lugar que siempre había sido de Eduardo en la mesa. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de nosotros. He estado pensando mucho en la boda y en los roles que todos jugarán, anunció Isabella, evitando mirar a Eduardo. Quiero que Marco tenga un papel importante en la ceremonia. Quiero que mi verdadero padre me lleve al altar. Creo que es lo justo que Marco, mi padre biológico, tenga este rol especial. El rostro de Eduardo permaneció compuesto, pero lo conocía lo suficiente como para ver la devastación en sus ojos. Su voz fue firme pero suave cuando respondió: si eso es lo que quieres, Isabella, apoyaré tu decisión. Fue entonces cuando supe que tenía que tomar una postura. Al mirar atrás, me doy cuenta de que ese momento en la mesa fue el punto de no retorno. El silencio que siguió al anuncio de Isabella fue ensordecedor, roto solo por el suave tintineo de los cubiertos contra los platos mientras todos fingíamos comer. Pero por dentro, yo hervía, viendo cómo el hombre que amo era descartado como un juguete viejo en favor de uno más brillante. Esa noche, después de que todos se fueron y Eduardo y yo nos quedamos solos, lo vi sentado en su estudio, mirando una foto del primer recital de ballet de Isabella. La había enmarcado años atrás, Isabella en su tutú, sonriendo radiante a la cámara mientras Eduardo se arrodillaba a su lado, igualando su sonrisa. El orgullo en sus ojos en esa foto era el mismo que había visto todos los días durante 15 años, en cada logro, cada lucha, cada momento que formaba su relación de padre e hija. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Si Isabella quería reescribir la historia, fingir que Eduardo no había sido su verdadero padre todo este tiempo, entonces tal vez necesitábamos reconsiderar su apoyo financiero para la boda también. No se trataba del dinero, se trataba del respeto, de reconocer el papel que Eduardo había jugado en su vida. Cuando se lo mencioné a Eduardo, su reacción inmediata fue protestar. No, Luciana, dijo, sacudiendo la cabeza. No podemos hacerle eso a ella. Esta boda significa todo para Isabella. ¿Y tú significaste todo para ella alguna vez?, respondí,
con la voz quebrándose. Hasta que Marco apareció con sus promesas vacías y su conveniente reaparición. Eduardo intentó discutir, siempre poniendo la felicidad de Isabella por encima de todo, incluso ahora. Pero podía ver el costo que esto le estaba cobrando. Cada día traía una nueva herida, una nueva manera en que Isabella lo apartaba a favor de Marco. El hombre que nunca se perdió un solo recital de baile, que se quedó despierto incontables noches ayudando con la tarea, que celebró cada victoria y consoló cada decepción, estaba siendo tratado como un pensamiento secundario. Cuando finalmente hablé con Isabella sobre reconsiderar el apoyo financiero de Eduardo, su reacción fue explosiva. Acusó a Eduardo de usar el dinero para manipularla, de tratar de controlar su boda con su billetera. La dulce niña que alguna vez hizo 2 tarjetas para el Día del Padre había desaparecido, reemplazada por alguien que apenas reconocía. La situación se salió de control rápidamente. Isabella comenzó a difundir rumores entre nuestra familia y amigos, pintando a Eduardo como un villano controlador que usaba su dinero para forzar su voluntad. La familia se dividió en bandos, algunos entendían nuestra posición, y otros pensaban que deberíamos simplemente darle a Isabella lo que quería para mantener la paz. ¿Por qué no le pides a Marco que ayude a pagar la boda?, sugerí durante una discusión particularmente acalorada. Ya que ahora es tan importante para ti. El rostro de Isabella se enrojeció mientras admitía que ya le había pedido, pero Marco se había negado, diciendo que no podía permitírselo. Sin embargo, de alguna manera, esto no parecía afectar su opinión sobre él o su nueva importancia en su vida. La ruptura final llegó cuando Eduardo decidió retirarse completamente de la boda, tanto emocional como financieramente. No fue una decisión fácil para él, lo vi agonizar por días. Pero al final, sintió que era la única manera de preservar su dignidad y protegerse de más dolor. El impacto fue inmediato y dramático. Sin el apoyo financiero de Eduardo, la boda de ensueño de Isabella comenzó a desmoronarse. El lugar caro tuvo que ser cancelado, los planes elaborados reducidos. Lo único que permaneció intacto fue su vestido, que ya estaba pagado. Cuando se acercaba el día de la boda, quedó claro que Eduardo y yo no asistiríamos. La distancia entre nosotros e Isabella se había vuelto demasiado grande, el dolor demasiado profundo. Unos días después de la boda, Isabella nos llamó, con la voz llena de ira y acusación. Arruinaron mi boda, dijo. Arruinaron todo. Las secuelas fueron brutales. Los miembros de la familia tomaron partido, algunos argumentando que deberíamos haber seguido los deseos de Isabella para mantener la paz. No entendían o no querían entender que esto no se trataba solo de una boda. Se trataba de años de amor y devoción siendo descartados, de un corazón de padre roto por la hija que eligió amar como suya. Pasaron meses, y la situación no mejoró. Isabella nos cortó de su vida por completo, como si 15 años de amor y cuidado no significaran nada. Continuó haciéndose la víctima, difundiendo su versión de los hechos a cualquiera que la escuchara. La verdad se torció, distorsionada en algo que apenas reconocía. Entonces, un fin de semana, todo cambió de nuevo. Isabella apareció en nuestra puerta sin avisar, su coche lleno de maletas y cajas. La novia confiada que había descartado a Eduardo con tanta facilidad había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía perdida y desesperada. Necesitaba dinero, mucho dinero. La boda los había dejado a ella y a Nicolás en serios problemas financieros. Había agotado sus tarjetas de crédito, y los cobradores de deudas llamaban constantemente. La cantidad que necesitaba era impactante, $135,000. Es su culpa, dijo, con la voz temblorosa. Contaba con su ayuda para la boda. Cuando retiraron su apoyo, me dejaron en una situación imposible. No pude evitar preguntar, ¿has intentado pedirle ayuda a Marco? Su silencio lo dijo todo. Aparentemente, su verdadero padre, una vez más había desaparecido cuando las cosas se complicaron. La ironía no pasó desapercibida para mí, el hombre que eligió sobre Eduardo la había abandonado nuevamente cuando más lo necesitaba. Eduardo no estaba en casa durante la visita de Isabella, y cuando le conté sobre ello más tarde, su respuesta me sorprendió. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, no saltó inmediatamente a ayudarla. En cambio, dijo en voz baja, no puedo hacerlo. Hay un límite al dolor que un padre puede soportar. El siguiente capítulo de este drama familiar se desarrolló apenas unos días después.
Era una tarde tranquila, Eduardo y yo estábamos preparando la cena juntos cuando escuchamos un coche detenerse en nuestra entrada. Por la ventana, vimos a Isabella bajarse, su coche nuevamente lleno hasta el tope con maletas y cajas. Cuando Eduardo abrió la puerta, Isabella estaba allí, luciendo más pequeña de lo que la recordaba. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Explicó que ella y Nicolás habían peleado, que la situación financiera se había vuelto insoportable, y necesitaba un lugar donde quedarse. La respuesta de Eduardo fue inmediata y firme. No puedes quedarte aquí, dijo, y luego se dio la vuelta y regresó a la cocina sin decir una palabra más. Isabella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, suplicó, no tienes que escuchar a Eduardo. Él ni siquiera es mi padre biológico. Pero yo soy tu hija, deberías dejarme quedarme. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Incluso ahora, después de todo, seguía usando la biología como un arma, todavía disminuyendo el papel de Eduardo en su vida. Respiré profundamente y me mantuve firme. Isabella, dije con firmeza, independientemente de si es decisión de Eduardo o no, también creo que no es una buena idea que te quedes aquí. Hay demasiado dolor, demasiadas cosas sin resolver. No creo que sea lo mejor para ninguno de nosotros ahora mismo. Subió a su coche y se fue sin decir nada más. No he vuelto a saber de ella desde entonces. Al estar aquí ahora, reflexionando sobre todo lo que ha pasado, no puedo evitar cuestionar cada decisión, cada momento que nos llevó a este punto. ¿Hice bien al tomar una postura tan firme con respecto a la boda? ¿Deberíamos haber guardado silencio y dejar que Isabella hiciera lo que quisiera? ¿Habría preservado eso a nuestra familia, incluso si significaba ver a Eduardo sufrir en silencio? Pero luego pienso en Eduardo, en su amor inquebrantable por Isabella todos estos años, en lo profundamente que lo lastimó, y sé que hicimos lo correcto. A veces, el amor significa mantenerse firme, incluso cuando te rompe el corazón hacerlo. Me pregunto, ¿qué habrías hecho en nuestra situación? ¿Habrías defendido a la persona que estuvo ahí en todo momento, o habrías mantenido la paz a cualquier costo? ¿Cuándo es correcto tomar una postura, y cuándo deberíamos simplemente dejarlo pasar? Si alguna vez te has enfrentado a una situación similar siendo forzado a elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil, entre defender a alguien que amas y mantener la paz, me encantaría saber lo que piensas. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a alguien que amas, incluso si eso significaba que te vieran como el villano? Y no olvides darle like y suscribirte para más historias reales sobre la dinámica familiar. Recuerda, a veces las decisiones más difíciles que tomamos son las que definen quiénes somos. El camino fácil no siempre es el correcto, y defender lo que es correcto a menudo tiene un precio. Pero al final del día, tenemos que vivir con nuestras decisiones, y a veces eso significa elegir la integridad sobre la paz. Mis manos temblaban sobre el volante, mientras miraba la casa de mi exesposa a través del parabrisas cubierto de gotas de lluvia. Había ensayado este momento 1000 veces durante mi vuelo desde Dubái, pero ahora que estaba aquí, mi valor me fallaba. 3 años. Habían pasado 3 años desde la última vez que vi el rostro de mi hija Emma en persona, sin contar nuestras videollamadas semanales que se sentían más como recordatorios dolorosos de mis fracasos que como verdaderas conexiones. La luz del sensor de movimiento del vecino se encendió, haciéndome sobresaltar. Genial. Ahora probablemente parecía un acosador raro sentado en un coche de lujo a las 9 p.m. de un martes. Mi reflejo en el espejo retrovisor captó mi atención, traje caro, cabello perfectamente recortado, todas las señales del éxito. Pero, ¿de qué servía todo eso si no podía ni siquiera acercarme a la puerta de mi propia hija? La última videollamada con Emma me perseguía. Algo andaba mal. Su brillo habitual había desaparecido, reemplazado por una duda que nunca había visto antes. Cuando le pregunté qué pasaba, simplemente encogió los hombros y murmuró, «Nada, papi». Pero yo sabía mejor. Un padre lo sabe. Esa llamada fue lo que finalmente me rompió, lo que me hizo cancelar todas las reuniones y reservar el primer vuelo fuera de Dubái.
Mi asistente pensó que había perdido la cabeza. Tal vez lo había hecho. Tienes una reunión crucial de fusión mañana, había protestado. La junta ha estado planeando esto durante meses. Ya estaba a medio camino de la puerta. Entonces pueden planearlo por unos meses más. Mi hija me necesita. Ahora, sentado frente a la casa de Kate, esta sombra deteriorada de lo que solía ser nuestro hogar familiar, recordé el día en que me fui. Emma se había aferrado a mi pierna, llorando, por favor no te vayas, papi. Seré buena, lo prometo. Le había quitado sus pequeños dedos, convencido de que estaba haciendo lo correcto. El divorcio había sido feo, lleno de acusaciones y peleas amargas. Me dije a mí mismo que poner un océano entre nosotros le daría a todos espacio para sanar. Enviaría dinero, mucho dinero, lo suficiente para asegurarme de que Emma nunca necesitara nada. Qué tonto había sido. Me obligué a respirar hondo, agarré la bolsa de regalos del asiento del pasajero y salí bajo la llovizna. Dentro de la bolsa había una tableta, el último modelo, cargada con juegos educativos y software para videollamadas. Otro intento de cerrar la brecha con tecnología y dinero. La ironía no se me escapó. Cada paso por el camino de concreto agrietado se sentía más pesado que el anterior. Esta no era la vida que había imaginado para Emma cuando Kate y yo nos divorciamos. La pintura descascarada, el césped crecido, la bicicleta rota tirada descuidadamente en los arbustos, todo estaba mal. Mi hija merecía algo mejor que esto. ¿A dónde estaba yendo todo el dinero? Había estado enviando pagos generosos de manutención infantil, muy por encima de lo que el tribunal exigía. La casa se veía peor que cuando me fui, no mejor. Levanté la mano para golpear, pero me congelé al escuchar llantos a través de la ventana parcialmente abierta. Los llantos de Emma. El sonido me atravesó como un cuchillo, haciendo que mi corazón latiera con fuerza y mis palmas sudaran. Antes de que pudiera pensarlo mejor, me acerqué a la ventana, manteniéndome en las sombras. Pero ya no quiero limpiar más. La voz de Emma estaba llena de lágrimas. Me duelen los brazos. Deja de quejarte y termina el piso. Ese tenía que ser Roberto, el nuevo esposo de Kate. Su voz tenía ese mismo tono desdeñoso que recordaba de nuestra única reunión hace 3 años. Tu mamá y yo queremos ver nuestro programa. Roberto, tal vez deberíamos. La voz de Kate, dudosa y débil, nada como la mujer fuerte con la que me casé. Tal vez deberíamos ¿qué? Roberto espetó. ¿Consentirla como lo hace su padre? ¿Llenarla de dinero hasta que se convierta en una mocosa mimada? Me asomé por el hueco en las cortinas, y lo que vi hizo que mi sangre se enfriara. Mi hija de 7 años estaba de rodillas, fregando el piso con un trapo viejo mientras Kate y Roberto se relajaban en el sofá, su atención fija en algún programa de televisión de realidad. Los pequeños hombros de Emma temblaban con sollozos silenciosos, pero ni siquiera la miraban. Algo se rompió dentro de mí. Toda la culpa que había cargado durante 3 años por elegir mi carrera sobre mi familia, por huir a Dubái después del divorcio, por tratar de resolver todo con dinero en lugar de presencia, todo se cristalizó en una rabia ardiente. Pensé en todas las veces que me dije que estaba haciendo lo correcto al mantenerme alejado. Necesitan espacio, me decía. Kate necesita construir su nueva vida sin mí rondando. Emma necesita estabilidad, no padres que peleen cada vez que se ven. Qué bonitas mentiras nos contamos para justificar nuestra cobardía. No toqué. Toqué el timbre y mantuve mi dedo presionado hasta que escuché movimiento dentro. Kate abrió la puerta, su expresión molesta cambiando rápidamente a sorpresa cuando me vio. Había envejecido más de lo que 3 años deberían explicar, con ojeras profundas y líneas de preocupación grabadas alrededor de su boca. Jaime, ¿qué haces aquí? Me empujé más allá de ella hacia la sala de estar. Emma levantó la mirada desde el suelo, su rostro empapado de lágrimas iluminándose al reconocerme. ¿Papi? Era mucho más pequeña de lo que parecía en las videollamadas, mucho más frágil. Sus rodillas estaban rojas por arrodillarse en el suelo duro, y sus manos estaban en carne viva por el trapo de limpieza. Mi pequeña, mi bebé, tratada como cenicienta en su propia casa. Roberto se levantó, sacando pecho como si fuera algún tipo duro.
Vaya, vaya. Mira quién decidió honrarnos con su presencia. El gran Jaime Chen, empresario internacional. Te quedaste sin fiestas elegantes a las que asistir. Emma, cariño, dije, ignorándolo completamente, ve a empacar una bolsa. ¿Te vienes conmigo esta noche? Kate se interpuso entre nosotros. ¿No puedes simplemente aparecer aquí? ¿No puedo? Mi voz salió baja y peligrosa. ¿Quieres explicarle a un juez por qué mi hija de 7 años está fregando pisos a las 9 p.m. mientras ustedes dos ven televisión? Porque me encantaría escuchar esa explicación. Le estamos enseñando responsabilidad, se burló Roberto. Algo de lo que tú no sabrías nada, considerando que la abandonaste. Eso me dio en el blanco, pero me negué a mostrarlo. Emma, ve a empacar tu bolsa. Ahora. Ella se apresuró a levantarse y corrió escaleras arriba. Kate la siguió, llamándola, pero bloqueé a Roberto cuando intentó moverse. Nos quedamos en silencio tenso, midiéndonos el uno al otro. Pude oler el alcohol en su aliento, ver la violencia apenas contenida en su postura. ¿Alguna vez había golpeado a Emma? El pensamiento hizo que mis puños se cerraran. ¿Crees que puedes simplemente regresar aquí y jugar a ser papá? Escupió. ¿Dónde estabas cuando se enfermó el invierno pasado? ¿Dónde estabas cuando lloraba hasta quedarse dormida extrañándote? Cada palabra era una daga, pero me mantuve firme. Estoy aquí ahora. Y no me voy sin ella. Emma bajó con su pequeña mochila rosa, la misma que le compré antes de irme. Se veía gastada ahora, con una cremallera rota apenas sosteniéndola cerrada. Esto es secuestro, dijo Kate, su voz temblorosa. No puedes. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. He estado grabando desde que llegué. ¿Quieres llevar esto a la corte? Porque lo haré. Gastaré hasta el último centavo que tengo para asegurarme de que Emma no pase otra noche en esta casa. La cara de Kate se derrumbó. Tal vez finalmente se dio cuenta de lo lejos que había caído, de cuánto había dejado que Roberto la cambiara. La Kate con la que me casé nunca habría dejado que nuestra hija fuera tratada de esta manera. ¿Qué le pasó a la mujer que solía desafiarme en todo, que luchaba como una leona por lo que creía? Te arrepentirás de esto, gruñó Roberto. No puedes simplemente. Puedo y lo haré. Emma, ven aquí, princesa. Ella corrió hacia mí, presionándose contra mi pierna como solía hacerlo cuando era más pequeña. El gesto familiar casi me rompió. Esto no ha terminado, gritó Roberto mientras nos dirigíamos hacia la puerta. Me giré, encontrando su mirada. Tienes razón. Apenas comienza. El corto camino hacia el coche se sintió como cruzar un campo de batalla. La mano de Emma estaba fría en la mía, pero su agarre era feroz, como si tuviera miedo de que desapareciera si me soltaba. La bolsa de regalos con la tableta quedó olvidada en el asiento delantero. Qué broma parecía ahora, pensar que podía arreglar las cosas con otro regalo caro. En el coche, Emma se sentó en silencio en el asiento trasero, aferrándose a su mochila desgastada. A través del espejo retrovisor, la vi mirar por la ventana mientras las luces de la calle iluminaban su rostro. Parecía exhausta, pero había algo más en su expresión, miedo mezclado con esperanza, como si no pudiera creer que esto fuera real. ¿Tienes hambre, cariño? Le pregunté, desesperado por romper el silencio. Asintió con duda. Pero, no terminé de limpiar el piso. Roberto dice que no puedo comer hasta que termine mis tareas. El volante crujió bajo mi agarre. Emma, mírame. Esperé hasta que sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Nunca más tendrás que limpiar pisos así. Nunca. ¿Lo entiendes? Su labio inferior tembló. Pero Roberto dice. Roberto está equivocado. Me detuve en el estacionamiento de un restaurante abierto las 24 horas. Eres una niña, no una sirvienta. Tu único trabajo es ser una niña, jugar, aprender y ser feliz. Durante el desayuno para cenar nuestra vieja especialidad, Emma comenzó a abrirse poco a poco. Las historias salían entre bocados, como Roberto la obligaba a hacer todo el trabajo doméstico,
como Kate solo veía televisión y nunca se enfrentaba a él, cómo usaban el dinero que yo enviaba para ellos en lugar de para las necesidades de Emma. Intenté ser buena, papi, susurró, empujando el último trozo de panqueque en su plato. Pensé que si era realmente buena, volverías. El tenedor en mi mano tintineó contra la mesa. Emma, escúchame. Me moví al lado de su asiento en la cabina, arrodillándome junto a ella. Siempre fuiste buena. Me fui porque era débil y tonto, no por algo que hiciste. Pero estoy aquí ahora, y no me voy a ir. ¿Lo prometes? Lo prometo. La abracé, sintiendo sus pequeños brazos rodear mi cuello. No más huir. En el hotel, arropé a Emma en la enorme cama tamaño king. Se quedó dormida casi al instante, aún con la ropa del día porque no habíamos parado para comprar pijamas. Me senté en la silla junto a ella, mi teléfono zumbando constantemente con mensajes de texto de Kate y mensajes cada vez más amenazantes de Roberto. Alrededor de la medianoche, Eduardo, mi abogado, llamó de vuelta. Jaime, su voz era grave, esto es serio. Llevarte a Emma sin permiso podría considerarse secuestro parental. Necesitamos actuar rápido. Grabé todo, Ed. La forma en que la trataban. Lo sé, y eso ayudará. Pero necesitamos presentar una solicitud de custodia de emergencia a primera hora de la mañana. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Se va a poner feo. Observé el rostro pacífico de Emma a la luz tenue. He pasado 3 años construyendo un imperio mientras mi hija era tratada como una esclava. No me importa lo feo que se ponga, no voy a fallarle otra vez. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones legales, comparecencias en tribunales y visitas de trabajadores sociales. Kate contrató a su propio abogado, tratando de pintarme como un padre inestable que había abandonado a su familia. Roberto hizo amenazas veladas cada vez que nuestros caminos se cruzaban, pero noté que tenía cuidado de mantener su distancia cuando había otras personas alrededor. El punto de inflexión llegó durante una visita al hogar de la trabajadora social, la señora Martínez. Estaba entrevistando a Emma mientras yo esperaba ansiosamente en la otra habitación. ¿Y cómo te sientes ahora que vives con tu padre?, le escuché preguntar. Segura, dijo Emma simplemente. Papá me hace sentir segura. Esas palabras lo cambiaron todo. Esa tarde, estaba en la oficina de Eduardo, revisando nuestra estrategia para la próxima audiencia de custodia, cuando su secretaria irrumpió. Kate está aquí, anunció. Quiere hablar. Kate se veía diferente cuando entró, más pequeña de alguna manera, pero con una determinación en los ojos que no había visto en años. Se sentó frente a mí, las manos retorciéndose en su regazo. Dejé a Roberto, dijo sin rodeos. Dejé los papeles legales que estaba sosteniendo. ¿Qué? Después de que te llevaste a Emma, empecé a ver las cosas con claridad. Lo que me había convertido, lo que le había permitido hacerle a nuestra hija. Se secó los ojos. Presenté el divorcio ayer. Kate. No estoy aquí para pedir que me devuelvan a Emma, continuó rápidamente. Aún no. Sé que necesito ayuda, terapia, asesoramiento, lo que sea necesario. Solo, quiero ser parte de su vida de nuevo. De la manera correcta esta vez. Estudié su rostro, viendo rastros de la mujer fuerte que una vez amé. ¿Y Roberto? Mostró su verdadera cara después de que te fuiste. Comenzó a beber más, se volvió violento. Levantó su manga, mostrando un moretón oscuro. Finalmente entendí lo que Emma debió haber sentido. Dios, Jaime, ¿cómo dejé que las cosas se pusieran tan mal? La rabia que había estado cargando desde esa noche comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más complicado. Ambos habíamos fallado a Emma de diferentes maneras, yo huyendo, Kate quedándose con la persona equivocada. Necesitamos pensar en Emma primero, dije finalmente. Ella necesita estabilidad, seguridad. Pero, si hablas en serio sobre obtener ayuda, sobre hacer cambios, podemos llegar a algún acuerdo. Durante los siguientes meses, todo cambió. Kate se mudó a un pequeño departamento y comenzó a ver a un terapeuta.
Yo me reubiqué permanentemente desde Dubái, dejando que mi vicepresidente manejara las operaciones internacionales. Emma comenzó a ver a un psicólogo infantil para trabajar en su trauma, y poco a poco, comenzó a confiar en que ninguno de sus padres la abandonaría de nuevo. Roberto intentó causar problemas al principio, apareciendo borracho en el nuevo lugar de Kate, haciendo amenazas. Pero una orden de restricción y la muy real posibilidad de tiempo en la cárcel eventualmente lo hicieron retroceder. Una noche, unos 6 meses después de esa noche lluviosa cuando todo cambió, estaba sentado en mi porche trasero viendo a Emma jugar en el jardín. Estaba riendo, una risa real y desinhibida que no había escuchado en tanto tiempo. Kate estaba sentada a mi lado, los dos compartiendo un cómodo silencio. «¿Está feliz?», dijo Kate suavemente. «Realmente feliz». Asentí, observando a Emma perseguir mariposas a través de mi jardín cuidadosamente cuidado. Todos nos perdimos por un tiempo. Pero encontramos nuestro camino de regreso, respondió Kate. Por ella. Emma corrió hacia nosotros, sin aliento y sonriendo. «Papi. Mami. Miren lo que encontré». Sostuvo un diente de león perfectamente esponjado. «Pide un deseo, cariño», le dije. Cerró los ojos con fuerza y sopló, enviando las semillas a bailar en la brisa de la tarde. Más tarde, después de que Kate se fue a casa y Emma se estaba preparando para dormir, le pregunté qué había deseado. «No puedo decirte, papi», dijo con seriedad. «No se cumplirá». Pero cuando la arropé, me acercó y susurró: «Realmente no necesito deseos ya. Ya tengo lo que quería». Mirando atrás ahora, me doy cuenta de que a veces tenemos que perderlo todo para entender lo que realmente importa. Esa noche cuando encontré a Emma limpiando el suelo, pensé que la estaba rescatando. Pero en verdad, ella me rescató a mí, de mi culpa, de mi autoexilio, del éxito vacío que había construido a mi alrededor como una muralla. ¿Habrían sido las cosas diferentes si me hubiera quedado en lugar de huir a Dubái? ¿Si hubiera luchado más para proteger a mi hija desde el principio? Tal vez. Pero no puedo cambiar el pasado. Todo lo que puedo hacer es asegurarme de que el futuro de Emma esté lleno de amor, risas y la infancia que merece. ¿Y saben qué? A veces el viaje más largo nos lleva justo de vuelta a casa. ¿Qué habrías hecho en mi situación? ¿Te habrías llevado a Emma esa noche, sabiendo las batallas legales que vendrían? ¿O había una mejor manera? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, y no olvides dar like y suscribirte para más historias reales de familia, redención y las decisiones que cambian nuestras vidas para siempre.